Creo que me gusta ver personas que son exitosas en algo y la realidad es que el Mundial, ¿qué hace? Junta a todos los mejores futbolistas del mundo, ¿no? Creo que cualquier chico de Argentina, en algún momento, sobre todo los que han hecho alguna carrera de futbolistas, han soñado, o la mayoría, ¿no? ¿Con qué? Con jugar un Mundial. Creo que es uno de los privilegios más grandes que pueden tener un futbolista, ¿no? En principio, un futbolista. Y la realidad es que no cualquiera llega al Mundial. No es una cuestión solamente, no es una cuestión de suerte, ni mucho menos. Es una cuestión de ¿qué? Que se eligen a los mejores. Por eso se llama las selecciones de cada país, ¿no? Pero a veces suceden cosas. Y a veces suceden, por ejemplo, no estoy muy al tanto, pero sé que un jugador se lesionó y tuvieron que buscar a último momento a otro jugador. Que no es que era un jugador malo, ni mucho menos, pero tal vez se sintió que se ganó la lotería. Ella estaba afuera, ¿no? Y golpe, ¿cuánto privilegio habrá sentido, ¿no? Qué sensación de privilegio. Y eso es lo que nos toca en esta noche, esta charla que quiero tener con ustedes, acerca de los privilegios. Sabemos que en este mundo de los futbolistas, obviamente, ellos son privilegiados de alguna manera por ser los mejores en un deporte y estar jugando el Mundial. Pero a veces pasa que en la vida hay gente que es privilegiada y no tiene ningún mérito alguno, ¿no? Hay muchos casos donde gente recibe ciertos privilegios, ciertas características, ciertos dones y no hicieron nada para obtenerlo. Un ejemplo que se me viene a la mente fácil es la nobleza o la realeza de cualquier país, ¿no? ¿Qué mérito tiene haber nacido en una familia con tierras, con un nombre, con un título nobiliario? ¿Tiene algún mérito? No, nacieron y nada más. Sin embargo, es un privilegio que ellos tienen, porque ese título, esas riquezas, esos recursos, a esa gente le abren muchas puertas. Es la realidad. Son privilegiados en un montón de aspectos de la sociedad. Se le abren puertas que a otros no se le abren, los tratan de otra manera que al común de los mortales no nos tratan. Sin embargo, yo creo que todos somos privilegiados de alguna manera. Así que quiero que todos hagan un acto de fe, a modo de spoiler, y le digan al de al lado, sos privilegiado. Sos privilegiado. Ya estar acá adentro calentitos en un día de frío, somos privilegiados. No sé si han visto algún videíto de algunas misiones que hemos ayudado en África, cómo la gente y en qué condiciones se reúne a adorar al Señor. ¿Escucha un poquito de retorno, puede ser? Hay un eco, me parece. Somos privilegiados todos de alguna manera. Y quiero que esta noche me acompañen en un recorrido, ahí creo que está mejor, en un recorrido, y vamos a ver dos personajes que yo creo que fueron muy privilegiados. Y vamos a arrancar con el primero, ya con esto muchos se darán de cuenta. El personaje que quiero traer en esta noche es José el Soñador. No voy a asumir que todos lo saben, así que voy a hacer una breve introducción. José, hijo de Jacob, era bisnieto de Abraham. Abraham, el padre de la fe, por medio del cual iban a venir todas las promesas. Primero los judíos y después a toda la tierra, porque de Abraham que iban a nacer, nada más y nada menos que nuestro Señor, que el Mesías. Bien, bueno, José era el hijo número 11 de Jacob, y la verdad es que vivía en una familia, podríamos llamar disfuncional. La verdad que tenía una familia, no era una familia perfecta, imagínense, no voy a entrar en muchos detalles, para eso los invito a estudiar los miércoles la escuela bíblica, para entrar en algunos detalles, pero era el hijo número 11, el hijo varón número 11 de su papá, y su papá tenía, aparte de su mamá, 3 mujeres más. O sea, imagínense cuántas complicaciones había en esa familia. Pero José tenía algo especial. José era el primer hijo de Raquel, la esposa que más amaba a su papá. Y eso lo puso en una posición de privilegio. Vamos a leer allí en Génesis. Dice así, esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos. Los hijos de Bilhá y de Zilpá, 2 concubinas de sus padres, otras esposas, que eran mujeres de su padre, el joven solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos, medios hermanos, ¿no? Dice que Israel, que es otra forma de referirse a Jacob, amaba a José más que a sus otros hijos porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó
que le confeccionaran una túnica muy elegante, ¿no? Esta es una de las primeras historias también que se enseña en las escuelas bíblicas para niños, ¿no? Esa túnica, pintan esa túnica especial, y los niños son inocentes y pintan los colores, pero hay una historia muy fuerte detrás de eso. Imagínense lo que es ser el otro, porque ahora vamos a hablar de José, pero si eras el hijo número 3, el 4, el 8, el 7... No, la historia no habla mucho de esos otros hijos, ni siquiera habla bien. Y la realidad es que hasta acá, en principio, ¿qué mérito tuvo José para tener esta posición? Ninguno. Le tocó nacer de una madre que era amada por su esposo y justo era el hijo de la vejez. Así que esto es un hecho, él no tuvo ningún mérito para tener esta posición de privilegio. Pero le tocó un privilegio que también conllevaba ciertas responsabilidades, ¿no? ¿Y qué era José? Vamos a tratar de decirlo un poco, no sé si en Reina Valera, pero era el alcahuete, ¿no?, de los hermanos. El buchón, dicen por acá, ¿no? Es como que el papá lo tenía como hijo preferido y decía, andá y decime qué hacen esos sinvergüenzas, ¿no? ¿Qué están haciendo tus hermanos? Así que la tenía un poco difícil para ganarse el cariño de los hermanos, ¿no? Pero bueno, había dos razones principales por las cuales era un privilegiado. Y era porque era el hijo de la vejez de Jacob. Los que tienen ciertos años ya sabrán que muchas veces pasa, ¿no?, que tiene 2, 3 hijos, ni hablar 4, 5. Es como que cada uno se relaja un poquito más. Y con el más chiquito, ¿no?, parece que tuviera más paciencia, que le deja pasar más las cosas. Bueno, era el más chiquito de la esposa que Jacob amaba, y el que había tenido en su vejez. Así que acá tenemos un personaje. Y vamos a ver paralelismos entre dos personajes. Acá introdujimos el primer privilegiado de esta noche. Ahora vamos a introducir al segundo privilegiado, que es Nehemías. Nehemías, arrancamos con este título, el copero. Nehemías era un privilegiado porque acá nos tenemos que mover muchos años más en el tiempo después de la historia de José. Y el pueblo de Israel se había mandado muchas macanas. La misericordia de Dios tenía un límite y fueron llevados cautiverios. ¿Bien? La nación fue destrozada, todos los pocos que quedaron los llevaron de esclavos en cautiverio, el imperio babilónico, y en este tiempo, cuando Nehemías es introducido en la historia bíblica, el imperio persa. ¿Pero por qué era un privilegiado? Porque Nehemías no era que estaba picando piedra para los persas. Nehemías tenía una función muy importante y era ser el copero del rey. Y era un trabajo muy interesante porque comía todas clases de comidas ricas y tomaba todas clases de vinos delicados. Y cada día su trabajo era muy interesante porque comía todas las cosas que comía el rey. Mientras no sea el último, porque podían llegar a querer envenenar al rey, y para eso estaba el copero. Bien, para introducirnos un poco en contexto. El copero estaba justamente para probar todas las comidas y todas las bebidas que el emperador, que el rey supremo de este imperio iba a consumir. Pero fuera de eso, la realidad es que era una posición privilegiada, porque según se entiende también el copero no era solamente un probador de comidas y bebidas, sino que también era un consejero del rey. Entonces la Biblia, la palabra no nos dice cómo Nehemías llegó a esta posición de privilegio. No sabemos si él tuvo un mérito, seguramente, obviamente tuvo que cumplir una serie de requisitos para llegar ahí, pero en principio esta historia no nos habla de mérito, nos habla de un personaje que está en una posición privilegiada. Bien, vamos a ver lo que dice la palabra. Brevemente dice que él estaba, cuando arranca Nehemías, él dice que estaba en Susa. Susa es la capital del reino. Bien, imagínense que estaba en la mejor ciudad del imperio, o sea, su contexto era muy bueno. Y 1:11 dice que era el copero del rey. Así que mientras que no sea su último día de trabajo, cada día de trabajo de Nehemías era bastante bueno, la verdad. Podemos decir que era un privilegiado. Ahora, después de haber introducido estos dos personajes, estos dos privilegiados que la palabra nombra, la pregunta es qué sucede con vos, conmigo, ¿no? Porque las historias están muy buenas, pero a ver qué pasa conmigo, con mi realidad. Y por eso que les decía que le digan al de al lado o a alguien que sos un privilegiado, porque la verdad que creo que la mayoría de los que estamos acá servimos al Señor, conocemos al Señor, y la palabra nos dice qué tipo de privilegio tenemos por ser hijos de Dios. La palabra en 1 de Pedro 2:9, la versión NTV dice, pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del rey, una nación
santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. ¿Qué palabra, no? ¿Cuántos títulos que encontramos acá? ¿Se acuerdan que yo hablaba de los títulos nobiliarios y cómo los títulos abren puertas? Bueno, si podemos creer la palabra, esto es lo que somos nosotros. Y si recordamos cada día el nivel de privilegio que tenemos, la familia en la que somos, porque dice somos de una familia escogida, ¿no? Hablando de algo muy importante. En Inglaterra, por ejemplo, la familia real es la familia más importante para los británicos. Bueno, nosotros somos la familia escogida. ¿Y quién nos escogió como familia? Nada más y nada menos que Dios nos hizo parte de su familia. Dice que estamos al servicio de un rey, no de cualquier rey, del Rey de Reyes, del Señor de señores. Así que la verdad es que hay algo para celebrar cada día. Lo que pasa que a veces, ¿qué sucede? Uno se acostumbra, ¿no? Es la realidad. Seguramente el que nace en cuna de oro no valora una ducha de agua caliente como aquel que alguna vez no la tuvo. No valora que lo sirvan, no valora el plato de comida, no valora la comodidad, no valora la seguridad, no valora un montón de cosas que el común de los mortales valoramos porque a veces no las tenemos. Es la realidad. Pero la palabra nos dice que somos todo esto. Y qué importante es saber quiénes somos, porque en el momento que no sabemos quiénes somos, vamos a vivir de una manera no acorde a nuestra identidad, porque en definitiva de eso se trata, de la identidad. Porque uno piensa en por ejemplo, ¿no? Sigo de nuevo con esta idea de la realeza británica. ¿Ustedes se imaginan que el príncipe puede hacer lo que quiere? Uno dice, bueno, con todo el poder y la plata puede hacer lo que quiere. No, porque ellos tienen un montón de normas que seguir para mantenerse en ese estatus. No pueden ir a todos los lugares que quieren, no pueden hablar como quieren, tienen que seguir protocolos. Y es más, algunos sabrán que hace un tiempo hubo uno de esos príncipes que renunció justamente para hacer algo que él quería, que su estatus no lo permitía, ¿no? Pero qué importante es saber que somos privilegiados. Así que ahora con un poquito más de información te pido que le digas al lado, ¿viste que sos privilegiado? No, ahora tenemos evidencia. ¿Sos privilegiado? Sos privilegiado. Y ese es lo primero que quiero que te lleves esta noche, ese primer pensamiento. Sos privilegiado. ¿Por qué? Porque cuando vengan las crisis, vos tenés que saber quién sos. ¿Por qué? Porque, bueno, lamento decirles, informarles, que los privilegiados también sufren crisis. Es la realidad. Y ahí volvemos a la historia de José. Ahora lo vemos, esa imagen ya no muestra otra cosa. No está tan cómodo, no está tan bien abrigado. ¿Por qué? Porque José pasó del ser el soñador a ser esclavos. ¿Ustedes iban a pensar que iba a vivir tan fácil José, teniendo a su papá que hacía diferencia con sus 10 hermanos más grandes que no eran tan bien recibidos por su padre? ¿Qué dice la palabra en 37:4? Dice que viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Hay que vivir con 10 hermanos que te odian, que ni te saludan y que son mucho más grandes que vos. No hay que olvidarse eso. Eran 10 más grandes que él. Así que bueno, acá comienzan las cosas difíciles. A veces los privilegios que tenemos, el éxito, la bendición, la prosperidad, ¿qué despierta? Envidias. Es la realidad. Envidias, ¿no? Hablando de personajes conocidos, ¿cuántos años hablaron mal de Messi? Tanta gente hasta que, bueno, ganó la Copa y ahí tuvieron que cambiar sus palabras. Y así nombro ese caso porque es un personaje muy conocido y que está en boca de todos, sobre todo en este tiempo. Pero la gente que tiene éxito, que es privilegiada de alguna manera, tiene que pagar un precio. Bueno, José lo tuvo que pagar. Continuamos leyendo. Antes de esto, para resumir un poco la historia porque es muy larga, José no solamente que era privilegiado, sino que empezó a tener sueños de Dios. Y los sueños de Dios eran muy particulares, como que había que tener un poquito de tacto para contarlos. ¿Vieron esas cosas que a veces Dios le habla y no se las puede contar a cualquiera a la ligera porque no se entienden o tal vez no es el tiempo? Bueno, José le faltó un poquito de tacto, contó sus sueños y los hermanos empezaron a odiarlo cada vez más porque en esos sueños Dios le hablaba de que él iba a estar en un lugar de autoridad mayor que el que tenía y que tanto sus padres como sus hermanos iban a estar en una posición de como
honrándolo a él, ¿no? Como él en un estado superior. Así que imagínense, con toda la bronca que ya tenían, más esto, aprovecharon la circunstancia. ¿Qué dice? Que estaban proponiendo matarse, hasta que Judá tuvo una mejor idea. Entonces Judá propuso a sus hermanos, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? En vez de eliminarlo, vendámoslo a los ismaelitas, a fin de cuentas es nuestro propio hermano. Bueno, tuvo algo de bondad. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él, así que cuando los mercaderes medianitas se acercaron, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Fue así como se llevaron a José a Egipto. Tremendo, ¿no? De un momento, de un lugar de honor, de comodidad. Imagínense al hijo mimado, su padre tenía bienes, estaba cómodo, era amado por su papá, estaba cómodo, estaba seguro, tenía sueños, proyectos, sueños de Dios. Y de la noche a la mañana, todo se viene abajo, ¿no? Tratemos de empatizar con este personaje. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? Cada uno de nosotros tiene un plan de vida, ¿no? Uno trabaja, bueno, voy a ahorrar, voy a hacer esto, voy a trabajar acá, voy a trabajar allá, voy a criar a mis hijos, voy a servir en la iglesia, voy a hacer tal cosa, tal otra. Uno se plantea proyectos de vida, ¿no? Y es bueno, y hay que tenerlos. Y de la noche a la mañana, ¿cómo te sentirías si todo ese mundo se viene abajo? ¿No? ¿Qué pasaría? Bueno, obviamente no era una historia, una situación fácil para José, porque él se sentía privilegiado y ahora estaba en lo peor que le podía pasar, que era ser esclavo. Pero sin embargo José tenía un privilegio, es un privilegio que todos nosotros tenemos, que hay que ser consciente que lo tenemos, que en definitiva es el más importante. José, ¿qué tenía? Tenía el favor de Dios, y a pesar de las circunstancias y donde él estaba, las cosas le iban bien. Después que lo venden como esclavo, va para la casa de un señor, de una persona noble importante de Egipto, y dice, ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su amo egipcio, éste se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José había perdido su privilegio social, económico, pero no había perdido lo más importante. José tenía el favor de Dios. Era un privilegiado, pero por esto sobre todas las cosas, porque tenía el favor de Dios. La historia sigue, lo acusan injustamente, y no solo que de esclavo pasa peor, de esclavo pasa a estar encarcelado. Lo acusaron injustamente, dice la palabra que mandaron a echar a José en la cárcel, donde estaban los presos del rey, pero, acá hay un pero, de los peros buenos. Dice, pero aún en la cárcel, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Así que José seguía siendo un privilegiado, pero de otra manera, ¿no? Y tal vez te puede haber pasado en tu vida, o en la mía, nos ha pasado muchas veces que hemos perdido privilegios. ¿Cuántos han perdido algún privilegio, alguna bendición en algún momento? ¿Les doy ideas? Tal vez tenías una posición económica, vino una de las tantas crisis en Argentina, o en Venezuela, o en Brasil, o donde fuere, y esos proyectos de vida que tuviste se vinieron abajo. Tal vez tenías el privilegio de tener una linda relación con tus hijos, fueron creciendo, la cosa cambió y ya no es lo mismo. Muchas veces perdemos privilegios. Tal vez tuvimos el privilegio, alguien, de tener un matrimonio por un tiempo y algo pasó y ya no tenés más ese privilegio. Las crisis nos van a tocar a lo largo de la vida y vamos a perder privilegios. Nuestra situación va a cambiar en algún momento, pero el Señor sigue siendo el mismo. Y si mantenemos el privilegio más importante de forma consciente y mantenemos nuestra relación con Dios, Él va a estar. La palabra en Isaías 43, 1 y 2, dice así, y es de alguna manera lo que le pasó a José. Pero ahora sí dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel. Una palabra para el pueblo de Dios y es una palabra para cada uno de nosotros. No temas, que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás,
ni te abrazarán las llamas. Qué palabra poderosa que nos acompaña en tiempos de crisis, cuando hemos perdido cosas, a veces muy duras, muy fuertes, salud, familia. Porque el Señor acá no aclara a veces de por qué son las pruebas, ¿no? A veces uno no sabe. Leyendo la palabra sabemos que José, las pruebas que tuvo no fueron necesariamente por su culpa, ¿no? Lo acusaron, primero los hermanos lo atraparon, lo vendieron como esclavo, después lo acusaron falsamente. Y la realidad es que él perdió privilegios y no porque él quiso, los perdió a la fuerza, en principio. Después vamos a ver si fue tan así. Pero él perdió la fuerza, los privilegios, y a veces uno pierde los privilegios no por factores externos, a veces es uno. A veces es uno que no reconoce lo que tiene, y cuando uno no reconoce lo que tiene, deja de celebrarlo. Y cuando uno deja de celebrar lo que tiene, corre riesgo de descuidarlo. Y cuando uno lo descuida, corre riesgo de perderlo. Por eso es tan importante, y arranqué con esto de que seamos conscientes de que somos privilegiados, de las bendiciones que tenemos en Dios, de todo lo que Él puso con nosotros, para nosotros. Y que pase lo que pase, el favor de Dios, si vos estás cerca de Él, va a seguir. Y la palabra no dice cuando cruces las aguas no te vas a mojar. No dice eso, ¿no? O que cuando camines por el agua no te vas a al menos quemar un poquito, a calentar, que va a ser como. La palabra no dice eso. La palabra dice el fuego no te va a consumir, el agua no te va a ahogar, pero las pruebas van a seguir estando. La palabra no dice que no vas a tener problemas, la palabra dice que Él va a estar a pesar de las crisis y los problemas. Así que la segunda conclusión a la que quiero que lleguemos es que, aunque seamos privilegiados, vamos a seguir teniendo problemas, pero tenemos la garantía y el favor de Dios de que Él va a estar en cada uno de esos problemas. O tal vez estás en otro grupo. A veces pasa de que estás en una etapa de la vida, que tal vez decís, bueno, tengo la vida medianamente bien, difícil, pero puede ser que estés en el grupo de los privilegiados, que en este momento al menos no estés pasando una crisis. Bueno, si sos de ese grupo de privilegiados, tal vez tenés que elegir pagar el precio de perder privilegios, no a la fuerza, sino voluntariamente, para ayudar a otros. Y ahí volvemos a nuestro segundo personaje. ¿Cuál era el personaje? Nehemías. ¿Y dónde estaba Nehemías? En una posición cómoda de copero. Pero ahora vamos a ver a Nehemías en otra situación, no tan cómoda, no tan segura. Nehemías pasa de ser el copero a ser el constructor. Vamos a leer Nehemías 1, del 2 al 4. El libro ni bien arranca, dice que llegó Hananí, uno de mis hermanos, está hablando de Nehemías, escribe en primera persona, junto con algunos hombres de Judá. Entonces pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Ellos me respondieron, los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Al escuchar esto, me senté a llorar, hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Nehemías era un privilegiado que no se angustió, ni lloró, ni clamó, ni ayunó por él, sino que lo hizo ¿por qué? Por los demás. Entonces a veces uno tiene una posición de privilegio, un cierto confort, un conjunto de recursos, talentos, habilidades, que el Señor nos llama a ponerlo a su servicio, a disposición de Él, para poder ayudar a otros. Nehemías tenía lo que nunca tenemos que dejar de tener, y es empatía por el sufrimiento de los demás. Nehemías podía sentir el dolor de sus hermanos, bueno, en este caso es literal, ¿no? Hananí era uno de sus hermanos, pero yo estoy seguro que no sufría solamente por su familia inmediata, sino que sufría también por todos los miembros de su nación, porque detrás de ese sufrimiento había muchas cosas, había muchas promesas para ese pueblo, había muchas expectativas, había sueños. Recordemos, ¿no? Porque si ponemos las historias en paralelo, José había tenido sueños que se iban a cumplir en estas generaciones y en las futuras. Así que Nehemías se afligió y Nehemías decidió perder privilegios voluntariamente. Nehemías decidió complicársela, ¿no? Como uno diría, elijo complicármela.
Y Nehemías oró, buscó en Dios y continúa la historia. Dice que hubo un momento donde Nehemías, ¿qué tenía también como José? El favor de Dios. Y Dios le puso la posibilidad de que pueda hablar con el emperador acerca del problema que él tenía. Y el emperador le dice, ¿qué quieres que haga? El rey preguntó de Persia. Así que oré al Dios del cielo y respondí, si a su majestad le parece bien y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis antepasados. ¿Cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo regresarás? Me preguntó el rey, que tenía a la reina sentada a su lado. Y en cuanto propuso un plazo, el rey aceptó enviarme. Dios le había dado favor, le había dado una oportunidad para ser de bendición. ¿Para él? No, para otros. Y Nehemías tenía bien en claro que esto venía de parte de Dios. Porque a continuación en el 8, dice, el rey accedió, porque le sigue pidiendo cosas, accedió a mi petición porque Dios estaba actuando a mi favor. Así que la pregunta es, ¿Dios está actuando a tu favor? ¿En algún área de tu vida al menos en una? ¿Está actuando a tu favor? Bueno, si el Señor está actuando a tu favor, tal vez tengas que entrar en una etapa de tu vida donde empieces a perder ciertas comodidades en favor de otros, ¿no? A veces hay desafíos que uno recibe que no son fáciles de digerir. Sobre todo los que estamos acá de vez en cuando, sabemos que son desafíos que no son fáciles de afrontar, que nos cuesta, que nos saca del lugar de comodidad. Es más fácil siempre no hacer algo que hacerlo. Siempre. Y los que hacen algo siempre van a ser juzgados. Los que no hacen nada no van a ser juzgados de nada por las personas, digo, ¿no? Van a ser juzgados de otra manera. Pero la palabra nos llama a rendirnos por el otro. Eso es lo que hizo Nehemías. Nehemías eligió voluntariamente salir de su lugar de confort, de su lugar de seguridad e ir a trabajar. Y sabía que no iba a ser una tarea fácil. Pero eligió hacerlo en beneficio de los demás. Y la palabra, en más de una ocasión, nos exhorta a que si somos favorecidos, a que tenemos un privilegio, una bendición de parte de Dios, que la pongamos al servicio. En 1 Pedro dice que cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando bien la gracia de Dios en sus diversas formas. Y en 2 Corintios dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Así que si tenés muchas cosas que Dios te dio, porque sos un privilegiado, tenés que ponerlo a las manos del Señor. Tenés que usarlo para bendecir a otros. Porque la verdad es que tenemos muchas comodidades. Como decía hoy, ¿no? Si estamos en este lugar, si yo puedo estar con este micrófono hablando de la palabra de Dios es porque tenemos libertad de culto. Si no necesito estar con una campera súper abrigados porque tenemos calefacción. Y así la lista es larga, ¿no? Cuántas bendiciones que tenemos, cuántos beneficios, qué privilegiados que somos. Entonces el Señor nos confronta y nos dice, anda a ayudar a los demás. Eso es lo que hizo Nehemías. Nehemías salió de ser el copero, de comer comidas finas, ricas, tranquilo, a remangarse y agarrar la pala, ¿no? Esa frase que tenemos acá en Argentina, agarrar la pala literalmente. Pero todos estos privilegios, de nuevo, tienen un propósito mayor. Hay cosas que a veces uno no ve o que ellos mismos no veían, pero que Dios sí las veía. La verdad es que la historia de José, volvemos a José ahora, acá lo veo muy distinto a José. Al principio lo vimos con una túnica de colores, después lo vimos en un pozo, y acá lo vemos muy bien vestido, parado muy vertical, muy derechito, muy seguro, con una gran ciudad de fondo, ¿no? Y vamos a ver qué pasó. ¿Qué pasó en la historia? Algo pasó, ¿no? José estaba en la cárcel. José estaba en la peor situación que podía estar. Sin embargo, el favor de Dios no se había ido de él. Y un día, como el favor de Dios permanecía en él, se le dio la oportunidad de hacer de intérprete de sueños. ¿Qué cosas, no? El que era el soñador, el que alguna vez recibía sueños de Dios, ahora pasó a interpretar los sueños de otro. Pero ya no era José el soñador,
sino que ahora iba a pasar a ser José el intérprete de sueños. Interpretó un par de sueños a unas personas sin tanta relevancia en la sociedad, por eso en algún momento lo llevó a interpretar los sueños del faraón. Y no solamente interpretó los sueños y dejó bien en claro, no leo todo porque la historia es larga, ¿no? Pero dejó bien en claro que él no era el que tenía el poder, que Dios le daba el poder y la autoridad y el don para poder hacer estas interpretaciones. Pero de paso le dejó como un cursito de economía al faraón. Le dijo, ¿y a vos te conviene ahora hacer esto y esto y esto? Porque iba a venir una crisis. Y de paso que le interpretó el sueño, de pasadita, a modo venía en el combo, le dio un par de instrucciones y posibles ideas. No sé qué pensaría José en ese momento. Yo no creo que haya tenido la más remota idea de lo que le iba a pasar en ese momento. A lo sumo pensará, bueno, ya que le hice este favorcito al faraón, me van a liberar, por lo menos, ¿no? Si es un poquito agradecido el rey, no voy a ser no voy a estar más preso, o voy a tener la oportunidad de explicar lo que pasó, porque a él no le habían dado la oportunidad de explicar lo que había pasado cuando lo acusaron injustamente. Pero Dios tenía planes mayores para él, como Dios tiene planes mayores para cada uno de nosotros. Dice su palabra en Génesis 41, el faraón luego dijo a José, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo respecto al trono, yo tendré más autoridad que tú. Así que el faraón dijo a José, mira, yo te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto. De inmediato el faraón se quitó el anillo oficial y se lo puso a José. Hizo que lo vistieran con ropas de lino fino, mucho mejor que la túnica de colores que antes tenía. De lino fino, y que le pusieron un collar de oro en el cuello. Después lo invitó a subirse al carro reservado para el segundo en autoridad y ordenó que gritaran, inclínense. Fue así como el faraón puso a José al frente de todo el territorio de Egipto. Me interesa esta última parte. ¿Fue el faraón el que lo puso a José al frente de todo el territorio de Egipto? ¿O fue alguien más? De la noche a la mañana, como había perdido todo, de la noche a la mañana ahora le es restaurado todo. Vuelve a tener una posición de privilegio y mucho más grande que la que tenía antes. Así que imagínense todas las cosas que pueden haber pasado en su corazón. ¿Cómo te sentirías vos? Si mañana vienen y te dicen, ¿sabes qué? Se descubrió que el apellido Amarillo es de la nobleza inglesa y tenés un par de tierras ahí en Gran Bretaña. Mirá qué interesante. No creo que pase, no tengo muchas facciones de británico, la verdad. Pero ¿cómo te sentirías vos si te llaman y te dicen, ganaste la lotería, pero yo no jugué la lotería, pero la ganaste igual? ¿No? Son esos privilegios que a veces uno dice, wow, si me pasara eso, ¿cómo me cambiaría la vida, no? Ahora, lo gracioso de todo esto es que nosotros ya nos ganamos la lotería y ya tenemos ese apellido. Vuelvo a quiénes somos nosotros en el Señor, ¿no? Pero bueno, la historia es larga, los invito a leer estos capítulos cuando puedan de Génesis, porque es una historia muy, muy interesante, muy de película. La cuestión es que lo que Dios le había revelado a José se cumple. Hubo una época de miseria, ¿no? Como diríamos nosotros, una malaria terrible, y no solamente en Egipto, a los alrededores, y donde vivía la familia de José. Así que la verdad es que, ¿qué pasó? Terminaron yendo los hermanos de José sin saber a pedirle por favor a José, sin saber que era José, que les venda algo de comida, ¿no? Y terminó cumpliéndose este sueño que él había tenido. José los puso a prueba para ver cómo estaban, a ver si habían cambiado. Y a veces hay unas cuestiones ahí que uno dice, estaba estirándolo demasiado, le quedaba todavía un poco de bronca o no, pero la realidad es que José en un momento no pudo superar más, lloró delante de sus hermanos y reveló quién era, ¿no? Y ahí la palabra dice que José les dice a sus hermanos, pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan 5 años más en que no habrá siembras ni cosechas. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra.
descendencia sobre la tierra. José pudo descubrir y entender que no fueron sus hermanos directamente, pero había un plan superior, ¿no? Que detrás de todo esto, detrás de todas las calamidades que él tuvo que pasar, detrás de esta vida de sub y baja, ¿no? De pasar de ser privilegiado a ser esclavo, de esclavo a preso, de preso al número 2 del imperio más grande de ese tiempo, sabía que detrás de todo eso, ¿quién estaba? Dios, porque el favor de Dios siempre estuvo con él. Y así va a estar con vos, si permanecer cerca de él, él va a seguir extendiendo su favor. Y de alguna manera en este pasaje, a José se le reveló algo que Pablo iba a escribir mucho tiempo después, en Romanos 8, 28. Un pasaje hermoso que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, seleccionados, privilegiados. Y así somos cada uno de nosotros. Por eso que el privilegio tiene un propósito. Y aún la pérdida temporal de privilegio tiene un propósito. El Señor tiene cosas grandes para cada uno de nosotros, pero tenemos que permanecer. Como hizo José, ¿no? Permanecer creyendo. Para José no fue fácil. Pasaron muchos años, al menos, si mal no recuerdo, 13 años, porque el sueño lo tuvo a los 13 y a los 30 fue gobernador de el segundo al mando de Egipto, ¿no? Pasaron muchos años, esto uno lo lee rápido, muchos años pasó José esperando en Dios, pero él pudo entender, ¿no? Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria, para asegurarles descendencia. ¿Y por qué era tan importante la descendencia? Porque ellos eran el pueblo escogido. Si ellos hubieran muerto de hambre en la tierra donde vivían, no habría Mesías, no habría Salvador, no habría Jesucristo. Entonces, uno puede ver a lo largo de la historia que siempre el enemigo tuvo sus planes, pero los planes de Dios prevalecieron. Y siempre hubo privilegiados que fueron parte de ese plan, como lo sos vos ahora. Cada uno de nosotros somos privilegiados de poder ser parte del pueblo de Dios y poder ser parte de la obra que Él quiere hacer en este mundo. Porque Él quiere salvar a muchos, y no de tener descendencia, de cosas mucho más grandes y más importantes como la vida eterna. Ahora volvemos a nuestro otro personaje. Nehemías, que era el copero, después se convirtió en el constructor. Y finalmente en esta tercera etapa vamos a ver que Nehemías se convierte en el líder de la restauración, porque Dios tenía un plan mucho más grande que solamente edificar los muros de la ciudad. La realidad es que la historia de Nehemías es larga, los invito el miércoles a estudiarla porque justamente la estamos estudiando, miércoles a las 19 horas por Zoom. Aprovecho para pasar el chivo. Y la verdad que es muy rica la historia y no puedo andar en muchos detalles ahora porque nos iríamos muy tarde. Pero Nehemías tuvo mucha confrontación, no fue nada fácil ir a reconstruir. Había un montón de naciones enemigas que deseaban el mal a Jerusalén, el mal, de su destrucción. Pero a pesar de todo, se puede ver a Nehemías en la historia que él oraba y una y otra vez, como vimos cuando oró por el favor del emperador, del rey. Y dice la palabra en Nehemías 6, 15 y 16, que la muralla se terminó el día 25 del mes de Elul. Su reconstrucción había durado 52 días. Si uno se tiene este detalle, es algo fabuloso. Con la tecnología que había en ese momento, con todas la no tecnología que había en ese momento, con todas las oposiciones y todas las luchas, haber terminado una muralla tan grande en 52 días era algo extraordinario. Y los demás lo notaron. Versículo 16 dice: cuando todos nuestros enemigos se enteraron de esto, las naciones vecinas, los mismos que estaban tratando de destruirlos, se sintieron atemorizadas y humilladas, pues reconocieron que ese trabajo se había hecho con la ayuda de nuestro Dios. Si tenés un privilegio, si el Señor te está llamando a la obra, es porque Dios tiene planes grandiosos para vos y para que Él se lleve la gloria, para que no haya duda. ¿Vieron esas circunstancias? Uno dice, bueno, me duele la cabeza, oro y me tomo el ibuprofeno. Y bueno, uno por las dudas da gloria a Dios, pero no sabe si fue el ibuprofeno. Pero hay cosas que a veces uno ora, y cuando llegan peticiones en grupo de hombres o del materno o lo que sea, a veces uno ora por gente que no conoce al Señor.
Y uno se pone en el lugar de esas personas y dice, si yo tuviera a mi niño enfermo, haría lo imposible para que sea sanado. Pero sin embargo, ¿cuál es la oración que más nos mueve a nosotros? Señor, que haya una sanidad para que vos te lleves la gloria y ellos te puedan conocer. Y eso era el propósito de todo esto. Que los puedan conocer tanto los pueblos de afuera como la gente adentro, que la gloria era para Dios. Y que si ellos como nación nuevamente ponían a Dios en primer lugar, iban a recuperar su lugar de privilegio como nación. Nehemías permaneció fiel, permaneció dependiendo de Dios, y Dios lo levantó, no solo como constructor, porque la palabra dice que estuvo mucho tiempo más, y en ese tiempo que estuvo, después que reconstruyeron las murallas, empezaron a haber problemas. Vieron que esa es la naturaleza humana, lamentablemente. Cuando hay guerras con alguna nación extranjera, todos levantan la bandera y salen a pelear contra el extranjero, ¿no? En algún momento lo hicimos contra los ingleses, los franceses, los españoles. Y sin embargo, cuánta guerra, ¿no? Como hablaba la otra vez el pastor, cuánta guerra, cuánto dolor, cuánto conflicto hay adentro de nuestra nación en este momento y en cada una de las naciones. A veces parece que nos odiamos como personas que viven en una misma nación, más que si fuéramos extraños. Y qué terrible eso, ¿no? Y Nehemías lo tuvo que pasar. Era un momento de mucha pobreza, de mucha escasez, donde había gente que hasta vendía a sus hijos como esclavos para poder comer. Y había muchas personas que se abusaban de privilegios que tenían, de bienes que tenían. Y Nehemías tuvo que interceder y él dará el ejemplo, ¿no? Y Nehemías 5 hace un pequeño paréntesis en la historia. Dice que desde el año 20 del reinado de Artajerjes, cuando fui designado gobernador de la tierra de Judá, hasta el año 32, es decir, durante 12 años, ni mis hermanos ni yo utilizamos el impuesto que me correspondía como gobernador. De nuevo, vemos una persona con privilegios que una y otra vez hacía, renunciaba a sus privilegios por amor a los demás. Dice, en cambio, los gobernadores que me precedieron habían impuesto cargas sobre el pueblo y cada día les habían exigido comida y vino por un valor de 40 siclos de plata. Dice que también sus criados oprimían al pueblo. O sea, todo el que tenía oportunidad de sacar una tajada a alguien, lo hacía. Pero ¿qué dice Nehemías? En cambio yo, por temor a Dios, no hice eso. Así que como sos un privilegiado, y el Señor te ha puesto tal vez en lugares de autoridad, y te ha dado oportunidad de ser de bendición para otros, y tal vez te puso gente a cargo en el ministerio, en tu trabajo, el Señor te exhorta. ¿A qué? A veces toca renunciar a los privilegios de uno. Hay que pagar el precio para poder bendecir a los demás. Porque si no lo hace uno, que tiene la luz, que tiene el privilegio de tener el favor de Dios, ¿quién lo va a hacer? ¿A quién vamos a esperar que haga las cosas bien? Si alguien tiene que hacer las cosas bien, somos nosotros, ¿no? Y en Proverbios 31, del 8 al 9, seguramente Nehemías sabía esta palabra que había escrito muchos años atrás el rey Salomón. Dice, levanta la voz por los que no tienen voz. Defiende los derechos de los desposeídos. Levanta la voz y hazles justicia. Defiende a los pobres y necesitados. Y esa es una palabra que Dios tiene para nosotros, para cada uno de los que tenemos privilegios, de poder ponerlos a disposición de los demás, de poder ser de bendición para los demás, de no ser gravosos para los demás, de no ser piedra de tropiezo, de no ser de mal testimonio, ¿no? Cuántas cosas que uno puede haber, porque acá se está hablando de los derechos más materiales, ¿no? Pero a veces tenemos que levantar la voz de forma espiritual para otros, ¿no? Aquellos que no tienen las fuerzas para orar muchas veces, que están pasando por situaciones extremas, que no tienen las fuerzas para orar. Ahí estamos nosotros con el privilegio que Dios nos dio, porque si tenés salud, si podés hablar, si te puedes mantener en tus dos pies y todavía tenés fuerzas, tenés que ponerlo a disposición del Señor. ¿Por qué? Porque de nuevo sos un privilegiado. Y yo creo que para terminar, si reflexionamos acerca de lo que pasó con estos personajes, y uno se pregunta, ¿cuál fue el mayor privilegio de José, por ejemplo? ¿Ser hijo favorito? No. ¿Ser gobernador de Egipto, uno diría? Y no. La verdad que el mayor privilegio de José fue pertenecer al pueblo de Dios. Él tenía su orgullo
que todo judío tenía, porque sabía que a través de ellos iba a venir el Mesías en algún momento. ¿Y qué contaba? ¿Solamente con portación de sangre? No, tenía el favor de Dios. La mayor bendición de José era que contaba con el favor de Dios. Y Nehemías, ¿cuál era el mayor beneficio? Que era copero del rey, que había sido gobernador, que había sido un político que pensaba en los pobres, que se había bajado el sueldo para ayudar a otros de alguna manera. No, la realidad es que el mayor privilegio de Nehemías era el mismo que el de José. Era pertenecer al pueblo de Dios, era contar con el favor de Dios, era conocer la verdad. ¿No? ¿Cuántas veces uno no es consciente, ¿no? Sobre todo a veces personas que han nacido en el Evangelio, la otra vez hablábamos justo ayer, del infierno que viven algunas personas, que algunos no tenemos ni la más pálida idea. Yo conocí al Señor, fui un privilegiado por gracia y misericordia a los 17 años, y la verdad es que me ahorré un montón de problemas. Y a veces uno no es consciente del infierno que viven los que no tienen ese privilegio que vos y yo tenemos de conocer al Señor. Porque el mayor privilegio es este. El mayor privilegio de todos nosotros es que somos hijos de Dios. Juan 1:12 dice, mas a cuántos lo recibieron, a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y esa versión dice, les dio el privilegio de ser hijos de Dios. Esa es la versión Dios habla hoy. Así que ese es el privilegio más grande que tenés y es lo que quiero recordarte en esta noche. Y quiero que oremos, porque si vos recordás el privilegio que tenés, todo lo que Dios hizo por vos, cómo Dios te va a sostener, vas a poder vivir la vida de otra manera y vas a poder ayudar a un montón de personas. Pero tal vez no contás con ese privilegio porque tal vez estás acá por primera vez, porque nos estás viendo por las redes y no conoces al Señor. Y la verdad es que busques lo que busques, trabajes por lo que trabajes, nunca vas a estar lleno y nunca vas a poder tener plenitud en tu vida si no tenés a Jesús en primer lugar. Por eso en esta noche quiero que cerremos los ojos, el que quiera hacerlo, que se sienta cómodo solo para no distraernos, y poder orar a Dios y poder reconocer los que ya lo tenemos, el privilegio tan grande, tan maravilloso de ser hijos de Dios, de contar con el favor del Dios del universo, el creador del universo. Pero si vos no lo conocés y querés ser un privilegiado y te das cuenta que tu vida carece de sentido porque no vivís nada de todo esto que yo te conté, porque tu vida es un infierno, porque es un problema tras otro, que hoy puedas hacer este acto de fe y que rindas tu voluntad a Dios, que creas que Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y como un acto de fe, si lo querés hacer acá o donde estés o en las redes, te invito a que levantes tu mano y que ores conmigo. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados, por todos mis errores, por todas las que me mandé, por hacer lo que yo quería hacer. Reconozco que he tenido una vida desgraciada, una vida sin sentido, y quiero recibirte en esta noche como mi Señor y mi Salvador. Quiero agradecer este privilegio que vos me das, la oportunidad, como decía esta palabra, de ser hijos de Dios. Porque solamente tenemos que creer. Por eso en esta noche yo elijo creer, Jesús, que vos podés cambiar mi vida y que puedo ser un privilegiado y que puedo contar con tu favor y que puedo contar con tu guía y que puedo contar con tu amor. Quiero dejar mi vida atrás, me arrepiento de haber vivido como yo quise y quiero comenzar una nueva vida con vos. Gracias, Jesús, por este privilegio que me das en esta noche. Amén. Y ahora quiero que oremos como iglesia, que podamos tener un momento en la presencia de Dios y entender un poquito más lo privilegiados que somos. A veces no nos damos ni la menor idea de lo que somos. Gracias, papá. Gracias, Señor, por el privilegio tan grande, Señor. Levantarnos cada día. Levantarnos ya cada día, estar vivos y saber que pase lo que pase, tenemos vida eterna, porque vos nos compraste con tu sangre, Señor. Solamente eso es algo tan grande, tan maravilloso, tan hermoso. Saber que somos amados, Señor. Porque como dice esa canción, tu amor no se compra ni siquiera se merece, Señor. Solamente se recibe. Por eso quiero recibir y dar gracias nuevamente por ese amor, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias porque somos tan privilegiados.
Porque tener esperanza de vida eterna en este mundo que no tiene respuestas es algo tan hermoso, Señor. Esa palabra tan poderosa que entendió José, que todo lo que nos pasa tiene un propósito. Tiene un propósito mayor a nuestra vida, Señor. Y sabiendo que todas las cosas que nos suceden nos ayudan para bien. Gracias por el privilegio de esa palabra y de tantas otras, Señor. Gracias. Qué hermoso que es saber, Señor, que pase lo que pase, tengamos las crisis que tengamos, suframos lo que suframos, aunque duela tanto, Señor, porque a veces duele tanto perder seres queridos, perder la salud. A veces duele tanto, Señor, pero sabemos que tu amor es más grande, Señor. Sabemos que tu amor es más grande, Señor, más grande que el dolor, más fuerte que todo temor, Señor. Gracias. Gracias por tanto, aún por todas las cosas pequeñas pero que son tan grandes, de poder disfrutar de tu presencia cada día, de disfrutar de una comida, de una ducha de agua caliente, disfrutar de un techo, disfrutar de una almohada, Señor. Y aún te pedimos que todos estos privilegios, Señor, generen en nosotros empatía, Señor. Porque hay veces hay cosas tan básicas como una cama, como un techo, que hay muchos que no lo tienen, Señor. Te pedimos que vos despiertes en nosotros, Espíritu Santo, que despiertes empatía, que despiertes en nosotros el deseo de renunciar a nosotros mismos y a lo que nosotros queremos hacer para poder ser de bendición para otros, Señor. Que podamos ser una iglesia con amor por aquellos que todavía no te conocen. Que podamos ser una iglesia por amor de aquellos que sufren, Señor, de aquellos que no tienen fuerzas, que podamos levantar nuestras voces, como decía tu palabra, nuestras voces por aquellos que sufren, Señor, tanto física como mental o espiritualmente, Señor. Te pedimos que nos sigas extendiendo, te pido, Señor, que sigas extendiendo cada uno de los ministerios de esta congregación. Te pido que extiendas y que uses a aquellos que van al materno infantil, a poner sus manos, a brindarse de su tiempo, de compartir una palabra, de darle un café a aquellos que están desprotegidos. Te pido aún, Señor, por este ministerio, Señor, de prevención en contra del suicidio, Señor. Que podamos ser conscientes, que podamos apoyar todas estas iniciativas que vienen de tu corazón, Señor. ¿Cuántos hay que sufren, Señor? Y nosotros cuán privilegiados que somos, Señor. Que nuestra posición de privilegio, Señor, no nos haga ser apáticos, Señor. Que podamos ser agradecidos, que podamos movilizarnos, poner manos a la obra, Señor, y entender que vos tenés un propósito más grande, que vos amás a cada una de esas personas que están en la calle, a cada uno de esos adolescentes que están con sus problemas, con sus traumas, con sus luchas, que vos amás a cada uno de aquellos que están desprotegidos, Señor. Y que no podemos esperar a que otro lo haga, Señor. Que tenemos que hacerlo nosotros. Que tenemos que ir nosotros en tu nombre, Señor. Gracias aún por ese privilegio tan grande de ser parte de tu obra, Señor. De ser tus manos, de ser tu voz. Que podamos brindar ese abrazo, Señor, que vos nos brindaste a nosotros, a otros, Señor. Gracias, Padre querido. Gracias, gracias, gracias. Gracias por el privilegio tan grande que tenemos de que sea nuestro papá, Señor. Gracias, gracias. En el precioso nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor.